Capítulo 5. La psique, el amor, la expresión sexual y la creatividad. Vuestras ideas sobre la sexualidad y vuestras creencias sobre la naturaleza de la psique suelen mostrar un cuadro con unos elementos muy contradictorios. La psique y su relación con la sexualidad afecta a vuestras ideas sobre la salud y la enfermedad, la creatividad y a todas las áreas corrientes de la vida individual. En este capítulo consideraremos, por tanto, algunas de las implicaciones que se derivan de ello. En vuestros términos, insisto, la psique contiene lo que consideraríais características masculinas y femeninas, aunque en sí misma no sea ni masculina ni femenina. En esos términos y a ese respecto, la psique es un banco del cual se extraen las afiliaciones sexuales. Básicamente, sin embargo, no hay unas características humanas claras, fijas, que pertenezcan a un sexo o al otro. Insisto, esto podría conducir a un patrón demasiado rígido para el desarrollo de la especie, y podría daros unos patrones de comportamiento demasiado especializados que no os permitirían salir adelante como especie, particularmente teniendo en cuenta las muchas variedades posibles de agrupamientos sociales. Vuestras pruebas o tests psicológicos os muestran solamente la imagen actual de los hombres y las mujeres, criados desde la infancia con unas creencias sexuales particulares. Estas creencias, por supuesto, programan al niño desde la infancia para que en la edad adulta se comporte de ciertas maneras. El varón parece actuar mejor en las tareas matemáticas y en la actividad considerada lógica, mientras que la mujer actúa mejor en un contexto social, en el desarrollo del valor y las relaciones personales. El hombre se muestra mejor en las ciencias, mientras que la mujer se considera intuitiva. Debería ser obvio para muchos de mis lectores que todo esto es comportamiento aprendido. No podéis enseñar a un chico a ser el hombretón callado y más duro, y luego esperar que se le den bien las relaciones sociales y la expresión verbal. No podéis esperar que una chica muestre un fuerte desarrollo en el pensamiento lógico, cuando se le ha enseñado que una mujer es intuitiva, que las intuiciones son algo opuesto a la lógica, y que ella debe ser femenina, o no lógica, a toda costa. Esto es bastante obvio. Sin embargo, el niño no nace como una esponja, vacío y preparado para absorber conocimiento. Ya está empapado en conocimiento. Algo de él llegará a la superficie, por así decirlo, y será usado conscientemente. Otra parte no lo hará. Aquí estoy diciendo que hasta cierto punto el niño en el útero es consciente de las creencias y de la información de la madre, y que hasta cierto punto es programado para comportarse de una cierta manera, o para crecer de una cierta manera a resultas de ello. Básicamente la especie es relativamente tan independiente, tiene tantos potenciales, que es necesario que las creencias de la madre proporcionen al comienzo un cierto tipo de marco que le permita al niño enfocar sus capacidades en las direcciones deseadas. Por tanto, él o ella sabe por anticipado cuál es el entorno biológico, espiritual y social en el que va a nacer. Está en parte preparado para desarrollarse en una cierta dirección, una dirección que es pertinente y que está adaptada a sus condiciones. Las creencias sobre la naturaleza sexual del infante forman, por supuesto, parte de esta programación adelantada. No estamos hablando ahora de pautas de crecimiento obligatorias, ni de direcciones psíquicas o biológicas que se impriman sobre él de modo que cualquier divergencia posterior con respecto a ellas provoque un dolor o una tensión que fuera algo inevitable. El hecho sigue siendo que el niño recibe patrones de comportamiento que lo impulsan ligeramente a crecer en ciertas direcciones. En un aprendizaje normal, por supuesto, ambos padres impulsan al niño a comportarse de ciertas maneras. Sin embargo, aparte de esto, hay algunos patrones generales aprendidos que son transmitidos biológicamente al niño a través de los genes. Ciertos tipos de conocimiento se transmiten a través de los genes, aparte de aquellos que son los generalmente reconocidos, y que tienen que ver con las formaciones celulares y demás. La supervivencia de la especie humana, tal como se ha desarrollado, es una cuestión de creencias, mucho más de lo que se entiende ahora, pues ciertas creencias ya están implementadas, incorporadas, se vuelven biológicamente pertinentes y son transmitidas. Y con esto quiero decir aquí algo más que, por ejemplo, una mera transmisión telepática
Hablo de la traducción de las creencias en códigos físicos, que entonces se vuelven señales biológicas. A resultas de ello, se vuelve entonces biológicamente más fácil que un niño actúe de una cierta manera que en otra. Si, por ejemplo, las mujeres han percibido que su supervivencia biológica dependía de cultivar ciertos atributos por encima de otros, entonces, esta información se convierte en datos cromosómicos, y es tan vital para el desarrollo del nuevo organismo como lo pudiera ser cualquier otro dato físico que implique a la estructura celular. La madre proporciona también el mismo tipo de información a una descendencia masculina. El padre contribuye con su participación en todo caso. A través de las generaciones, por tanto, ciertas características parecen ser muy naturalmente masculinas o femeninas, y éstas variarán hasta cierto punto según las civilizaciones y las condiciones del mundo. Cada individuo es, sin embargo, sumamente único, de modo que estos modelos para el comportamiento variarán. Pueden, en verdad, ser cambiados en una sola generación, pues la experiencia de cada persona altera la información original. Esto proporciona un margen de libertad importante. Además, el niño usa esa información solo como una guía, como premisa sobre la cual basar el comportamiento temprano. Luego, según la mente se desarrolla, el niño comienza de inmediato a cuestionar los supuestos tempranos. Este cuestionamiento de las premisas básicas es una de las mayores divisiones entre vosotros y el mundo animal. La psique contiene, pues, de nuevo hablando en vuestros términos, características masculinas y femeninas. Estas se reúnen, por así decirlo, en la personalidad humana con un gran margen de libertad y en diversas proporciones. Dicho lo más sencillamente posible, el amor es la fuerza a partir de la cual procede el ser, y consideraremos esta afirmación mucho más cuidadosamente más tarde, en este libro. El amor busca expresión y creatividad. La expresión sexual es una de las maneras en las que el amor busca la creatividad. Sin embargo, no es para nada la única manera. El amor encuentra expresión a través de las artes, la religión, el juego y las acciones que ayudan a los demás. No puede ser confinado a la expresión sexual, ni pueden darse reglas en cuanto a la cantidad de veces que los adultos normales deberían expresarse sexualmente a sí mismos. Muchos hombres, etiquetados como homosexuales por sí mismos y por los demás, quieren ser padres. Sus creencias y las de vuestra sociedad les llevan a suponer que deben ser heterosexuales o bien homosexuales para siempre. Muchos sienten un deseo hacia las mujeres que es también inhibido. Vuestras orientaciones masculinas o femeninas os limitan de maneras que no entendéis. Por ejemplo, en muchos casos, el buen padre homosexual tiene una idea innata sobre la masculinidad que es mejor que la de un hombre heterosexual que crea que los hombres deben ser crueles, insensibles y competitivos. Estas son, sin embargo, dos imágenes estereotipadas. El amor puede ser expresado muy legítimamente a través de las artes. Esto no significa que tal persona esté reprimiendo la sexualidad, en ningún caso dado, ni que esté robando esa energía para emplearla en la producción creativa. No obstante, por supuesto, este podría ser el caso. Muchos artistas naturales en cualquier campo expresan normalmente el amor a través de esas empresas creativas, más que a través de las acciones sexuales. Esto no significa que tales personas no tengan nunca encuentros sexuales agradables, e incluso de una naturaleza duradera. Significa que el impulso de su amor es expresado sobre todo a través de la producción de un arte, a través del cual el amor busca afirmarse expresándose en unos términos distintos de los corporales. Un gran artista, en cualquier campo o en cualquier época, siente instintivamente una personalidad privada que es mayor que la identidad sexual particular. En tanto que equiparéis identidad con sexualidad, limitaréis los potenciales del individuo y de la especie. Cada persona encontrará que le resulta generalmente más fácil funcionar como hombre o mujer, lesbiana o gay, pero cada persona es principalmente bisexual. La bisexualidad conlleva parentalidad, es decir, paternidad y maternidad, tanto como conlleva relaciones homosexuales. E insisto, aquí, los encuentros sexuales son una parte natural de la expresión del amor, pero no son el límite de la expresión del amor.
Muchas y muy buenas relaciones no sexuales son rechazadas debido a las connotaciones de la homosexualidad. Muchas relaciones heterosexuales son también rechazadas por personas que son etiquetadas como no heterosexuales por sí mismas o por la sociedad. La gente que es así etiquetada se siente propulsada a menudo, y a partir de una confusión extrema, a expresar su amor solo mediante actos sexuales. Se sienten forzadas a imitar lo que piensan que es lo natural para el hombre o para la mujer, y a veces acaban haciendo unas caricaturas ridículas. Estas caricaturas enfurecen a los que son así imitados, pues transmiten tales insinuaciones sobre la verdad y señalan tan inteligentemente la exageración de la masculinidad o de la feminidad, que muchos heterosexuales han restringido por ello más aún sus naturalezas. Ahora bien, en ciertos periodos históricos era deseable en términos prácticos que un hombre tuviera muchas mujeres. De modo que, si moría en una batalla, su simiente habría sido puesta en muchos úteros, particularmente en unas épocas en que las enfermedades atacaban mucho a hombres y mujeres en la primera edad juvenil adulta. Esas tradiciones sociales a menudo han surgido cuando las condiciones físicas eran adversas. En tiempos de superpoblación, las tendencias consideradas homosexuales surgen a la superficie. Pero también hay tendencia a expresar el amor de maneras diferentes a las físicas, y surgen unos asuntos sociales amplios y unos retos en los que los hombres y las mujeres pueden emplear sus energías. Hay partes perdidas de la Biblia que tienen que ver con la sexualidad y con las creencias de Cristo al respecto, que fueron consideradas blasfemas y que no llegaron a través de la historia hasta vosotros. Insisto, es natural expresar amor mediante actos sexuales. Es natural y bueno. Sin embargo, no es natural expresar amor solo mediante actos sexuales. Muchas de las ideas sexuales de Freud no reflejaban la condición natural del hombre. Los complejos y las neurosis esbozados y definidos son el producto de vuestras tradiciones y creencias. Como es natural, encontraréis alguna evidencia para ellas en los comportamientos observados. Muchas de las tradiciones provienen realmente de los griegos, de los grandes escritores griegos, que muy bella y trágicamente presentaron la cualidad de la psique, tal como se muestra a sí misma a la luz de las tradiciones griegas. Un niño no busca de forma natural destronar al padre, busca emularlo, busca ser el mismo tan plenamente como pueda parecerle que su padre también es el mismo. Espera poder llegar más allá de sí mismo y de sus propias capacidades, y hacer esto por él y por su padre. De niño, él una vez pensó que su padre era inmortal, en términos humanos, que no podía hacer nada mal. El hijo trata de reivindicar al padre no haciendo nada mal ni nada equivocado él mismo, y quizás teniendo éxito allá donde parece que el padre pudiera haber fracasado. Es mucho más natural para el hombre tratar de reivindicar al padre que destruirlo o que envidiarlo en términos negativos. Ese niño es simplemente un hijo varón. No está celoso del padre porque éste tenga a su madre no de la manera en que a menudo se supone. El hijo varón no posee una identidad tan enfocada en su masculinidad. No estoy diciendo que los niños no tengan una naturaleza sexual desde el nacimiento. Es simplemente que no se enfocan en su masculinidad y en su feminidad de la manera en que se supone que lo hacen. Para el niño varón, el pene es algo que le pertenece personalmente, del mismo modo que un brazo o una pierna, o que su boca o su ano. No lo considera un arma. No está celoso por su madre, por el amor que el padre tiene por la madre, pues entiende muy bien que el amor de su madre por él, por su hijo o hija, es igual de fuerte. No desea poseer sexualmente a su madre de la manera que los adultos actualmente suponen. No entiende esos términos. Puede que a veces esté celoso por su atención, pero estos no son celos sexuales en los términos entendidos convencionalmente. Vuestras creencias os ciegan a la naturaleza sexual de los niños. Realmente disfrutan de sus cuerpos. Se excitan sexualmente. Las connotaciones psicológicas, sin embargo, no son las que los adultos les asignan. Las creencias que implican la rivalidad inherente del hijo varón con el padre y su necesidad de derrocarle, siguen en cambio los patrones de la cultura y de la tradición, patrones económicos y sociales, más que biológicos o psicológicos. Esas ideas sirven como explicaciones socorridas para el comportamiento que no sea inherente o biológicamente pertinente. En cierto modo de hablar, la humanidad trata con diferentes temas predominantes en las diferentes épocas. Puede haber interconexiones menores,
Pero la naturaleza de la personalidad, la religión, la política, la familia y las artes, todos estos temas serán considerados a la luz del tema predominante. En términos usuales históricos, la humanidad ha estado experimentando con su propio y único tipo de consciencia, y como ya he mencionado muchas veces, esto requería de una división arbitraria entre lo percibido y el perceptor, la naturaleza y el hombre, y produjo una situación en la cual la especie llegó a considerarse como separada del resto de la existencia. Lo que concebís como características masculinas orientadas egoicamente son simplemente esos atributos humanos que la especie alentó llevados a un primer plano y enfatizados, usando en realidad dichos atributos como pautas. Con ellos es como hasta ahora habéis contemplado vuestro mundo y habéis formado vuestras culturas. Hay algunas excepciones notables, pero aquí estoy hablando históricamente del mundo occidental, con su herencia romana y griega. Vuestros dioses se volvieron masculinos y, por consiguiente, competitivos. Considerasteis que la especie estaba enfrentada con la naturaleza y el hombre contra el hombre. Considerasteis que las tragedias griegas eran algo grande porque se hacían eco muy firmemente de vuestras propias creencias. Al hombre se le considera en oposición, en la más inmediata de las maneras, a su propio padre. Las relaciones familiares se volvieron un espejo de esas creencias que por lo tanto son tomadas, por supuesto, como declaraciones de hecho sobre la condición humana. Así es que tenéis un concepto muy polarizado de lo masculino-femenino. Esas características que consideráis femeninas son por tanto las que no predominaron debido a que representaban la fuente de la naturaleza de la cual la especie buscaba liberarse. Hasta cierto punto esto fue un auténtico drama creativo, sexual e, insisto, de grandes pretensiones, pues a su propio modo la consciencia de la especie estaba representando un drama de alto riesgo y tenía que ser creíble. Estaba buscando una multiplicación de la consciencia, formando nuevos brotes a partir de su propia fuente. Tenía que fingir que tenía aversión por esa fuente y que la repudiaba, de la misma manera en que un adolescente puede momentáneamente apartarse de sus padres, para así poder estimular la independencia. Antes de las épocas que son consideradas de un gran florecimiento cultural, de las culturas griega y romana, la consciencia todavía no había llevado a cabo esa especialización. Había dioses y diosas a porrillo, y deidades en cuyas naturalezas se fundían las características femeninas y masculinas. Había deidades en parte humanas y en parte animales. La especie, pues, aún no había adoptado el tema que ha sido el predominante en la cultura occidental. Estos cambios ocurrieron en primer lugar en los relatos humanos de las deidades. Según la especie se iba separando a sí misma de la naturaleza, los dioses animales comenzaron a desvanecerse. El hombre cambió primero sus mitos, y luego alteró la realidad que los reflejaba. Antes de ese momento, había diversos tipos de divisiones del trabajo, pero un gran margen de libertad en la expresión sexual. Los hijos eran una parte necesaria de la familia, pues una familia era una banda de personas que pertenecían al mismo grupo y cooperaban en la búsqueda del alimento y del techo. Las relaciones homosexuales, tal como las denomináis, existían muy libremente y simultáneamente. Eran consideradas pertinentes tuvieran o no expresión sexual y servían como fuertes vínculos de hermandad. Cuando consideráis el reino animal, también lo veis a través de vuestras creencias sexuales especializadas y analizáis el comportamiento del macho y de la hembra buscando patrones de agresividad, celos territoriales, pasividad, instintos maternales y demás. Estas especialidades de vuestro interés os dejan ciegos ante muchas de las dimensiones más amplias del comportamiento animal. Hasta cierto punto, el así considerado instinto maternal pertenece al varón y a la hembra por igual, en cualquier especie que pueda ser así designada. Los animales mantienen estrechas amistades entre miembros del mismo sexo, con o sin expresión sexual. El amor y la dedicación, o devoción, no son prerrogativas de un solo sexo ni de una sola especie. A resultas de ello veis en la naturaleza solo lo que queréis ver, y os dais a vosotros mismos un patrón o un modelo de naturaleza que se ajuste a vuestras creencias. El amor y la dedicación o devoción se consideran en general como cosas femeninas.
Las sociedades y las organizaciones de la Iglesia y del Estado se ven como algo masculino. No es tanto que el varón y la hembra deban ser considerados como iguales, sino que los elementos masculinos y femeninos en cada persona deberían ser liberados y expresados. Inmediatamente, muchos de vosotros podríais molestaros o alarmaros, pensando que con esto quiero decir, por supuesto, expresión sexual. Pero eso es solo una parte de dicha expresión. Estoy hablando de liberar dentro de cada individuo las grandes características y capacidades humanas, a las que a menudo se les niega su expresión porque son asignadas al sexo opuesto. En vuestro marco actual, debido a la especialización varón-hembra, la orientación masculina, la implicación que dice que el ego es masculino y la psique femenina, os obligáis a hacer unas grandes divisiones en las que el intelecto parece estar operativamente separado de las intuiciones, y establecéis una situación en la que los opuestos parecen pertinentes, cuando en realidad no hay nada así. Cuando pensáis en un científico, la mayoría pensáis en un hombre, intelectual, en un pensador objetivo que tiene un gran cuidado de no ser emotivo, ni de identificarse con el asunto que esté examinando o estudiando. Parece haber una división entre la ciencia y la religión, pues incluso la religión organizada tiene una base intuitiva. El hombre científico se siente a menudo avergonzado al usar sus intuiciones, pues no solo parecen ser algo acientífico, sino también femeninas. Lo que le preocupa a un hombre así es lo que demás piensen sobre su masculinidad. Ser ilógico es un crimen científico, y no tanto porque sea un atributo a científico, sino porque se considera algo femenino. La ciencia ha seguido la orientación masculina, que se ha vuelto su paradigma, el epítome. Hasta el presente la ciencia ha tratado de proseguir coherentemente en su existencia sin las cualidades que son consideradas femeninas. Ha separado el conocimiento de la emoción, el entendimiento de la identificación, y ha enfatizado la sexualidad por encima de la personalidad. Hasta un cierto punto, algunas personas en las ciencias llegan a combinar ambos tipos de características, las tenidas por femeninas y por masculinas. Cuando lo hacen, desaparecen las aparentes oposiciones y contradicciones. En cualquier grado que sea, pero más que sus contemporáneos, no se permiten quedarse psicológicamente cegados por los roles sexuales. Por consiguiente, son más propensos a combinar la razón y la emoción, las intuiciones y el intelecto, y al hacerlo así, inventan teorías que reconcilian las contradicciones previas. Lo que hacen es unificar, expandir y crear, más que diferenciar. Einstein fue una de esas personas en las ciencias. Aunque estuviera teñido hasta cierto punto por las creencias sexuales convencionales de la época, todavía sentía su propia personalidad de tal manera que sacó despreocupadamente provecho de las características consideradas como femeninas. Particularmente de joven se rebeló contra el aprendizaje y la orientación hacia lo masculino, es decir, conservó una orientación masculina admisible en términos de actividad sexual, eso sí, pero sin restringir a su mente y a su alma en ese sinsentido. El mundo percibió pues el resultado de sus grandes capacidades intuitivas y de su devoción o dedicación. Debido a la situación del mundo y a la orientación global masculina en la ciencia, los resultados de su obra fueron empleados ampliamente para la manipulación y el control. En general, la razón y el intelecto son pues considerados como cualidades masculinas, y se ven como los marcos para la civilización, la ciencia y el mundo organizado. Las intuiciones y los impulsos son considerados como cosas erráticas, poco dignas de confianza, femeninas, y algo que ha de ser controlado. El mundo existe debido al orden espontáneo. La civilización comenzó debido al impulso de la gente a estar juntos. Creció de forma espontánea y llegó al orden. Solo veis el afuera de muchos procesos porque vuestro punto de vista objetivizado o materializado no os permite tener esa identificación que os podría mostrar más cosas. Os parece, por tanto, que todos los sistemas se rompen en algún momento, se vuelven menos ordenados o se hunden en el caos. Aplicáis esta creencia a los sistemas físicos y a los psicológicos. En los términos del sexo, insistís en tener una imagen que os muestra un desarrollo hacia una identidad sexual, un enfoque claro, y después, en la edad anciana, un desvanecimiento de la identificación sexual clara hacia un desorden sexual.
¿No se os ocurre que la premisa o el enfoque original, la identificación de la identidad con la naturaleza sexual, no es algo natural? Sois vosotros, pues, quienes fabricáis todo el marco a partir del cual luego se conforma vuestro juicio. En muchos casos la persona es más fiel a su propia identidad en la infancia o en la edad anciana, cuando se permite una mayor libertad individual y los roles sexuales son más flexibles. Cualquier exploración profunda del yo os conducirá hacia unas zonas que dejarán en confusión a las creencias convencionales sobre la sexualidad. Descubriréis una identidad psicológica y psíquica que es, en vuestros términos, masculina y femenina. Una identidad en la que esas capacidades de cada sexo son magnificadas, liberadas y expresadas. Podrían no ser liberadas en la vida normal, pero sí encontraréis las dimensiones más amplias de vuestra propia realidad, y al menos en el estado de sueño captaréis un atisbo de ese yo que trasciende la orientación unisexual. Los grandes artistas, los grandes escritores o los místicos tienen a menudo tales encuentros con la psique. Este tipo de comprensión es algo necesario si es que vais a trascender alguna vez el marco de los aparentes opuestos en los que vuestro mundo está envuelto. Una orientación sexual específica extrema refleja, por tanto, una división básica en la consciencia. No solo separa al hombre de sus intuiciones y de sus emociones hasta cierto punto, o a la mujer de su propio intelecto, sino que proporciona efectivamente una civilización en la que la mente y el corazón, el hecho y la revelación, se muestran como cosas completamente separadas. Hasta cierto punto, toda persona está en guerra contra la psique, pues todas las características humanas de un individuo deben ser negadas a menos que encajen con las que son consideradas como normales para la identidad sexual. En un grado u otro, en la vida normal, acabáis haciendo unas caricaturas sexuales en vuestra existencia práctica. No entendéis lo que son la verdadera cualidad de ser mujer ni la de ser hombre. Estáis en cambio obligados a concentraros en un tipo superficial de diversidad. A resultas de ello, el reflejo del cisma sexual tiñe todas vuestras actividades, pero sobre todo, limita vuestra realidad psicológica. ¿Cómo valoráis la actuación o el desempeño sexual en el más limitado de los términos, y como eso lo usáis en gran medida como foco o centro de identidad, entonces, tanto vuestros ancianos como vuestros jóvenes sufren unas consecuencias que no son tanto el resultado de la edad como del prejuicio sexual. Es interesante notar que ambos, tanto viejos como jóvenes, también se encuentran a sí mismos fuera de vuestros marcos organizativos. Los jóvenes son más libres en su pensamiento antes del momento en que aceptan los roles sexuales, y los ancianos son más libres en su pensamiento porque han descartado sus roles sexuales. No dije que los viejos y jóvenes no tengan ninguna expresión sexual, sino que ambos grupos no identifican sus identidades con sus roles sexuales. Por supuesto que hay excepciones. Sin embargo, si al hombre o a la mujer se les enseña que la identidad es una cuestión de actuación o desempeño sexual, y que esa actuación debe cesar al llegar a una cierta edad, entonces el sentido de la identidad también puede comenzar a desintegrarse. Si los niños sienten que la identidad depende de tal desempeño, entonces comenzarán a actuar sexualmente lo antes posible. Estrujarán su identidad para que entre en los ropajes sexuales, y la sociedad sufrirá debido a que en la pubertad se separarán los grandes impulsos creativos del intelecto, que está desarrollándose con respecto a los impulsos de las intuiciones, y precisamente cuando se los necesita. Idealmente el adulto, varón o hembra, disfruta de la expresión sexual y encuentra una orientación global, pero también puede nadar en una identidad psicológica y psíquica más amplia, donde se experimenten y se expresen todas las magníficas capacidades humanas de la mente y del corazón, que abarcan a cualquier división artificial. Habéis colocado etiquetas sexuales, pues, sobre el intelecto y las emociones, de modo que os parecen cosas opuestas. Habéis tratado de repartir las características mentales y emocionales entre los dos sexos, forzando así un comportamiento estereotipado. Insisto, el varón que fuera intuitivo o que estuviera artísticamente dotado de ciertas maneras, solía por tanto considerarse a sí mismo como un homosexual, lo fuera o no, debido a que sus características emocionales y mentales parecían encajar con el sexo femenino más que con el masculino.
La mujer que tuviera unos intereses más allá de los admitidos como femeninos solía estar en la misma posición. Debido a que el intelecto y las emociones se consideraban de forma tan separada, sin embargo, los intentos de expresar las capacidades intuitivas a menudo derivaban y resultaban en un comportamiento irracional. En ciertos círculos está ahora de moda negar las capacidades intelectuales en favor del sentimiento, del sentimentalismo o de las acciones intuitivas. Las preocupaciones intelectuales se vuelven pues sospechosas, y el recurso a la razón es considerado un error o un fracaso. En cambio, por supuesto, el comportamiento intelectual y el intuitivo debieran ser reunidos bellamente. De la misma manera habéis intentado forzar la expresión del amor hacia una orientación puramente o exclusivamente sexual. Una caricia afectuosa o un beso entre miembros del mismo sexo son cosas generalmente consideradas como inapropiadas. Los tabúes incluyen muchos de los aspectos del sentido del tacto en conexión con el cuerpo humano. Tocar se considera que es algo tan básicamente sexual que el roce más inocuo de cualquier parte del cuerpo por otra persona es considerado como algo potencialmente peligroso. Por una parte sois demasiado concretos en vuestro uso del término sexualidad, pero por otra parte, y en ese contexto, sentís que cualquier tipo de muestra de cariño debe conducir naturalmente hacia una expresión sexual, si se le da pie. Y vuestras creencias hacen que esta expresión sexual se convierta al final en un hecho de la experiencia. Esto también os fuerza a preservar vuestra vida emocional muy cuidadosamente. A resultas de ello, cualquier muestra de amor es hasta cierto punto inhibida a menos que pueda encontrar una expresión sexual legítima. En muchos casos, el amor mismo parece malo, porque debe implicar la expresión sexual en unas ocasiones en las que tal expresión no es posible ni tampoco deseable. Algunas personas tienen una gran capacidad para el amor, la devoción y la lealtad, que naturalmente buscaría expresarse de muchas maneras diversas, a través de fuertes amistades duraderas, de la devoción a causas en las que creer, o a través de vocaciones en las que se ayuda a los demás. Podrían no estar orientadas particularmente hacia lo sexual. Esto no necesariamente significa que estén inhibiendo su sexualidad. Es patético y ridículo para ellos creer que deben tener encuentros sexuales frecuentemente en su juventud o ajustarse a estándares de normalidad frente a los cuales medir su experiencia sexual. De hecho, la sociedad occidental ha intentado obligar a que toda expresión de amor y de dedicación o devoción se haga bajo la forma de la actividad sexual o si no, de otro modo, se excluya por completo. La actuación sexual es considerada como la única manera segura de usar el gran potencial de las emociones humanas. Cuando os parece que la sociedad está volviéndose licenciosa, en realidad de muchas maneras está muy contenida e inhibida. Eso significa que todas las opciones, salvo la libertad sexual, han sido negadas. La gran fuerza del amor y de la devoción es retirada de las áreas personales de creatividad individual, donde se trabaja de forma resuelta y decidida. Se está negando la posibilidad de expresar esa fuerza del amor y de la devoción a través del gobierno o del ámbito del derecho. Se está negando la posibilidad de expresar esa fuerza en unas relaciones personales significativas. Y se ve forzada a encajar en una expresión estrecha a través de una sexualidad que ciertamente se vuelve por tanto un sinsentido. Algunas mujeres que trabajaban por la igualdad de derechos han dicho que la especie solo ha usado la mitad de su potencial al suprimir las capacidades de las mujeres. En términos más amplios, sin embargo, cada individuo sufre siempre que la identidad sea definida principalmente como un asunto de orientación sexual. Hablando en general, habrá una orientación global específica de naturaleza biológica, pero simplemente sucede que las características mentales y emocionales humanas no están distribuidas según el sexo. Tales identificaciones cortan al individuo por la mitad, de modo que cada persona sea solo la mitad de su potencial. Esto causa un cisma en todas vuestras actividades culturales. Por una parte, a muchos de vosotros os han enseñado que la expresión sexual está mal, es maligna o degradante. También se os ha dicho que si no expresáis vuestra sexualidad, estáis mostrando una represión antinatural, y lo que es más,
se os lleva a pensar que por encima de todo os debéis esforzar por disfrutar de esta ambigua naturaleza sexual. La vieja idea de que las mujeres buenas no disfrutan del sexo apenas ha desaparecido. Pero a las mujeres se les enseña que las expresiones naturales del amor, las caricias juguetonas, son inapropiadas a menos que tenga lugar una inmediata conclusión en forma de clímax sexual. A los hombres se les enseña a estimar su valía según la fortaleza de su impulso sexual y según sus conquistas. Se les enseña a inhibir la expresión del amor como si fuera una debilidad, y no obstante, a actuar sexualmente todo lo posible. En tal clima sexual, es poco sorprendente que estéis confundidos. El cisma sexual comienza cuando al niño varón se le enseña a identificarse exclusivamente con la imagen paterna y a la niña con la materna. Pues entonces, en ese momento tenéis una culpa insidiosamente incorporada en el proceso de crecimiento. Los hijos de cada sexo se identifican muy naturalmente con ambos padres, y cualquier método forzado de dirigir exclusivamente al niño a tal tipo de identificación única es limitante. Bajo tales condiciones, los sentimientos de culpa comienzan a surgir de inmediato en todos los momentos en que ese niño sienta las afiliaciones naturales hacia el otro padre. En vuestra sociedad, cuanto más fuertes son esas inclinaciones naturales, más se dirige al infante a ignorarlas, pues ciertas características, insisto, se consideran exclusivamente masculinas o exclusivamente femeninas. Al infante también se le obliga a pasar por alto o a rechazar aquellas partes de la personalidad que se correspondan con aquel sexo con el cual se le está enseñando que no se puede identificar. Este estrujamiento de la personalidad en un molde sexual comienza pronto, por tanto, y se genera una culpa continua, pues el niño sabe sin ninguna duda que su propia realidad trasciende una orientación así de simple. Cuanto más capaz sea el niño de obligarse a sí mismo a seguir esa identificación artificial, mayores serán sus sentimientos de rebelión interna. La falta de una imagen adecuada del padre o la madre ha salvado a más niños de los que ha dañado. La psique, con sus grandes dones, siempre se siente frustrada y trata de tomar medidas que contrarresten. Vuestras escuelas, sin embargo, dan continuidad al proceso, de modo que las áreas de curiosidad y de aprendizaje se separan entre varones y hembras. El ella dentro del varón realmente representa las partes de su personalidad que no están siendo expresadas, y no debido a ninguna predominancia natural, ni a características mentales o emocionales que estén por encima de otras, sino debido a especializaciones artificiales. Y lo mismo se aplica al varón dentro de la chica. Habéis aceptado esta versión de la personalidad, insisto, en sintonía con vuestras ideas sobre la naturaleza de la consciencia. Esas ideas están cambiando, y según lo van haciendo, la especie debe aceptar su verdadera personalidad. Según sucede esto, vuestra comprensión os permitirá atisbar la naturaleza de la realidad de esos dioses que habéis reconocido a lo largo de las eras. Ya no necesitaréis vestiros con unos disfraces sexuales limitados. Vuestros conceptos religiosos cambiarán considerablemente, así como las imágenes asociadas con ellos. La religión y el gobierno han hecho una alianza incómoda. Los hombres dirigían ambas, y aún lo hacen, y no obstante, los que lideraban las organizaciones religiosas al menos reconocían su base intuitiva. Constantemente trataban de manipular la subestructura de la religión de las mismas maneras masculinas aceptables que los líderes del gobierno siempre usan para inhibir y usar las emociones. La herejía era considerada femenina y subversiva, porque podía amenazar con destruir los marcos establecidos en torno a la expresión aceptable del fervor religioso. Los elementos femeninos en la Iglesia siempre fueron considerados como sospechosos, y en los tiempos tempranos del cristianismo hubo cierta preocupación de que la Virgen se volviera una diosa. Hubo ramificaciones del cristianismo que no sobrevivieron y en las que este fue el caso. Los desarrollos paralelos en la religión y en el gobierno siempre se hacen eco del estado de la consciencia y de sus propósitos. Las prácticas paganas, que dan más margen de libertad a la identificación y a la expresión sexuales, continuaron bien entrado el siglo XVI, y las consideradas como enseñanzas ocultas clandestinas trataron de alentar el desarrollo de la intuición personal. Cualquier auténtico desarrollo psíquico de la personalidad
está sin embargo obligado a llevar hacia una comprensión de la naturaleza de la psique que es, con mucho, más amplia que cualquier cosa que pueda dar pie a ningún tipo de confusión entre la identidad básica y la sexualidad. El concepto mismo de la reencarnación muestra claramente el cambio de orientación sexual y la existencia de un yo apartado de su orientación sexual, aunque a la vez sea algo que es expresado mediante una posición sexual dada. En cierto grado amplio, las creencias sexuales son las responsables del rechazo del discernimiento sobre las reencarnaciones. Tal recuerdo os familiariza necesariamente con unas experiencias que son muy difíciles de armonizar con vuestros roles sexuales actuales. Esas existencias vividas en el otro sexo están presentes en la psique de forma inconsciente. Son parte de vuestra personalidad. Al identificaros tan específicamente con vuestro sexo, inhibís también los recuerdos que puedan limitar o destruir tal identificación. La Iglesia no restringía tanto la sexualidad de sus sacerdotes ni la expresión de la sexualidad en los siglos anteriores, no tanto, como sí ha tratado de separar la expresión del amor y de la devoción, de la sexualidad. Un alto porcentaje de sacerdotes en la Edad Media, por ejemplo, tuvo hijos ilegítimos. Estos eran considerados productos de la carne débil y lujuriosa, algo malo en sí mismo, pero teniendo en cuenta el estado caído del hombre, eran lapsus comprensibles. Tales situaciones eran pasadas por alto, si no incluso consentidas, mientras el amor y la devoción del sacerdote se dedicaran todavía a la Iglesia y no fueran despilfarrados en la madre de tal descendencia. Las monjas eran mantenidas en posiciones subordinadas. Pero los conventos también sirvieron como refugios para muchas mujeres que se las apañaron para educarse a sí mismas incluso bajo esas condiciones. Un buen número de monjas llevaban por supuesto la simiente de esos sacerdotes y tuvieron niños que actuaban a veces como sirvientes en los monasterios, así como en los conventos. Sin embargo, hubo numerosas rebeliones por parte de las monjas en diversos conventos, pues estas mujeres veían que, pese a estar trabajando de forma muy eficaz, lo hacían en entornos segregados. Comenzaron a cuestionar todo el marco de la Iglesia y su posición en ella. Algunas abandonaron en grupo, particularmente en Francia y en España, formando sus propias comunidades. Sin embargo, la Iglesia nunca halló realmente un método apropiado para tratar con sus mujeres ni con los elementos intuitivos de sus propias creencias. Su miedo a una deidad emergente era renovado cada vez que otra aparición de la Virgen se mostraba en una esquina u otra del mundo. Había también algunas mujeres que pasaron por monjes, viviendo unas vidas de naturaleza solitaria y continuando así durante años. Ninguna obra suya llevaría sus nombres femeninos, pues usaban los masculinos. Ni que decir tiene que en tales entornos florecieron las relaciones homosexuales. La Iglesia cerraba los ojos mientras las relaciones fueran sexuales en su naturaleza. Solo había preocupación real cuando el amor y la devoción se desviaban fuera de la Iglesia. Por lo tanto, el intelecto y las emociones se separaron aún más. Esto derivó, por supuesto, en un énfasis excesivo en el dogma, en las reglas y en una ritualización que tenían que ser coloridas y ricas, pues esa iba a ser la única salida permitida en la que la creatividad podría ser manejada. La Iglesia creía que la experiencia sexual se correspondía con los que se consideran instintos animales o bajos, y por consiguiente pensó lo mismo del amor humano. Por otra parte, el amor y la devoción espirituales no podían ser enturbiados por la expresión sexual, y así cualquier relación intensa se volvía una amenaza para la expresión de la piedad. Os mostráis empecinados, obsesionados con el comportamiento sexual, cuando lo proclamáis malo, desagradable o degradante, y lo escondéis y hacéis como si fuera algo principalmente animal o brutal. También os mostráis obsesionados por el comportamiento sexual cuando proclamáis sus méritos de una manera exagerada, como si lo hicierais en el mercado. Os mostráis obsesionados por el comportamiento sexual cuando establecéis duras prohibiciones, poco realistas, sobre su expresión, y también cuando establecéis unos estándares de actuación en esa actividad igual de poco realistas,
y que se espera que la persona normal siga. La libertad sexual no implica, por tanto, ninguna promiscuidad forzada en la que, por ejemplo, a la gente joven se le haga sentir poco natural si sus encuentros con el otro sexo no llevan a la cama. En cuanto las separáis del amor y de la devoción, ya estáis programando la actividad sexual. Es muy fácil entonces para la Iglesia o para el Estado reclamar y atraer vuestra lealtad y vuestro amor desenfocados, y así se os deja con la expresión de una sexualidad despojada de sus significados más profundos. No estoy diciendo aquí que cualquier actuación sexual esté mal, o no tenga sentido, o que sea una cosa degradante, si no está acompañada de sentimientos de amor y devoción. Sin embargo, durante un periodo de tiempo, la expresión del sexo seguirá las inclinaciones del corazón. Estas inclinaciones colorearán, por tanto, la expresión sexual. En ese sentido, es poco natural tener deseo sexual por alguien que os disgusta o al que menospreciáis. Las ideas sexuales de dominación y de sumisión no tienen ningún papel en la vida natural de vuestra especie, ni en la de los animales. Insisto, interpretáis el comportamiento animal según vuestras propias creencias. La dominación y la sumisión han sido a menudo empleadas en la literatura religiosa en unos periodos en los que el amor y la devoción estaban separados de la sexualidad. Se volvieron a unir solo a través de visiones o experiencias religiosas, pues solo el amor de Dios era considerado como algo suficientemente bueno como para justificar una sexualidad que de otro modo se percibía como animal. En cambio, las palabras dominación y sumisión tienen que ver con las áreas de la consciencia y su desarrollo. Debido a la interpretación mencionada antes en este libro, adoptasteis una línea prominente de consciencia que hasta cierto punto se desvió hacia una naturaleza dominante. Considerasteis que el varón era esencialmente así. El principio femenino se volvió entonces algo conectado con la tierra y con todos esos elementos de la vida terrestre sobre los cuales vosotros como especie esperabais obtener un poder. Dios se volvió por tanto varón. El amor y la devoción, que de otro modo podrían estar conectados con los aspectos de la naturaleza y del principio femenino, tenían que ser arrebatados de cualquier tipo de atracción natural por la sexualidad. De tal manera la religión, haciendo eco de vuestro estado de conciencia, fue capaz de emplear los poderes del amor y de usarlos para los propósitos de la dominación. Se volvieron cosas orientadas al Estado. El amor y la devoción de un hombre eran una adquisición política. El fervor era importante como tesoro del gobierno, pues un Estado podía contar con la devoción de sus lugartenientes de manera similar a como muchos fanáticos trabajan por una causa sin cobrar dinero. Algunas personas son solitarias de forma natural. Quieren vivir vidas solitarias y están contentas así. Sin embargo, la mayoría tiene necesidad de relaciones estrechas, duraderas. Estas proporcionan un marco psíquico y social para el crecimiento personal, la comprensión y el desarrollo. Es bastante sencillo gritar a los cielos: quiero a mis compañeros humanos, cuando por otra parte no formáis ninguna relación duradera intensa con los demás. Es fácil proclamar un amor igual por todos los miembros de la especie, pero el amor en sí mismo requiere una comprensión que en vuestro nivel de actividad se basa en la experiencia íntima. No podéis amar a alguien a quien no conocéis, a no ser que diluyáis tanto la definición del amor que deje de tener sentido. Para amar a alguien debéis apreciar cómo esa persona difiere de vosotros y de los demás. Debéis tener a esa persona en mente de tal modo que el amor sea como una especie de meditación. Un enfoque amoroso en otro individuo. Una vez que experimentáis este tipo de amor podéis traducirlo en otros términos. El amor mismo se extiende, se expande, de modo que podéis ver a los demás bajo la luz del amor. El amor es creativo y curioso de forma natural, es decir, queréis explorar de forma creativa los aspectos del ser querido. Incluso las características que de otra manera se mostrarían como fallos alcanzan una cierta significancia encantadora. Son aceptadas, son vistas, y no obstante, no cambian nada.
Debido a que son atributos del ser querido, incluso los aparentes fallos son redimidos. El ser querido alcanza prominencia por encima de todos los demás. El alcance del amor de un Dios puede quizá mantener por igual, en el interior de su visión, las existencias de todos los individuos en un solo instante, y bajo una mirada amorosa infinita, que contempla a cada persona, y que ve y comprende a cada cual con todas sus características y tendencias peculiares. Tal mirada, la de un Dios, se deleitaría con cada diferencia de cada persona con respecto a cada una de las demás. Pero esto no sería un amor general, una mirada al estilo papilla turbia que confunde toda individualidad, sino que se trataría de un amor basado en la plena comprensión de cada individuo. La emoción del amor os acerca a una comprensión de la naturaleza de todo lo que es. El amor incita a la dedicación, al compromiso. Él especifica, concreta. No podéis, por tanto, insistir honestamente en que queréis a la humanidad y a todos por igual si no amáis a ninguna otra persona. Si no os queréis a vosotros mismos, es muy difícil amar a otro. Repito, no todo amor es algo orientado sexualmente, pero el amor busca de forma natural la expresión, y una tal expresión se da mediante las actividades sexuales. Cuando el amor y la sexualidad son separados artificialmente, sin embargo, o cuando se consideran antagonistas entre sí, surgen entonces todo tipo de problemas. Las relaciones permanentes se vuelven muy difíciles de conseguir en tales condiciones, y a menudo el amor encuentra poca expresión, cuando uno de sus canales más naturales está cerrado. Muchos niños entregan su mayor expresión de amor a los juguetes, las muñecas o los compañeros imaginarios de juego, porque hay tantos patrones estereotipados que ya han limitado las otras expresiones. Sus sentimientos hacia los padres se vuelven ambiguos a resultas de los procedimientos de identificación que se les imponen. El amor, la sexualidad y el juego, la curiosidad y las características de exploración se funden en el niño de una manera natural. Pero pronto aprende que las áreas de exploración están limitadas incluso en lo que respecta a su propio cuerpo. El niño no es libre de contemplar sus propias partes. El cuerpo se convierte pronto en territorio prohibido, de modo que el niño siente que es malo amarse a sí mismo de esa manera. Las ideas sobre el amor, entonces, se vuelven sumamente distorsionadas, y también su expresión. No hacéis guerras por el bien de la hermandad del hombre, por ejemplo. La gente que está familiarizada con unas versiones no distorsionadas del amor en sus relaciones, encontraría que un concepto así es un imposible. Los hombres que son llevados a avergonzarse de los aspectos femeninos de su naturaleza, no puede esperarse que amen a las mujeres. En las mujeres verán en cambio aquellos aspectos menospreciados, temidos e incluso denigrados de su propia realidad, y se comportarán de acuerdo a ello en sus relaciones. De las mujeres a las que se les enseña a asustarse de los aspectos masculinos de su naturaleza, tampoco se puede esperar que amen a los hombres, y de ahí resulta el mismo tipo de comportamiento. La así llamada guerra de sexos se origina en las divisiones artificiales que habéis colocado en torno a la naturaleza del yo. La realidad de la psique está más allá de esos malentendidos. Su lenguaje nativo normalmente se os escapa. Está muy conectado con lo que de forma general se podría llamar el lenguaje del amor.